Dentro de las ofertas que nosotros tenemos, que en definitiva va en la enseñanza, uso y manejo de librerías de código abierto, ¿no es cierto? Programas de código abierto. Ya está el tema de Python. Python, obviamente, todos sabemos que es uno de los lenguajes de programación más solicitados o que está siendo más solicitado por las empresas. Y la idea de este taller, ¿no es cierto?, es que vean una aplicación distinta a la que tradicionalmente se hace con Python, que es como programar, por un lado. Segundo, como un tema más social, de analizar encuestas, ¿no es cierto?, hacer como un poco más de estadística, ¿ya? En ese sentido, ¿no es cierto?, este taller tiene como propósito darle una visión, una panorámica, ¿no es cierto?, de cuáles son las potencialidades que tiene simplemente en el análisis espacial de datos, ¿ya? Quien nos acompaña es Valeria Ulloa, ella es geógrafa de la Universidad de Chile, tiene un máster en Smart City en la Universidad Complutense de Madrid. Ella es experta en Python, en programación y en tecnologías de la información, ¿no es cierto? Y trabaja en estos momentos en la división digital de Entel, así se llama, ¿vale? Creo Sí, que sí. sí. Cuando yo estuve ahí, se llama así, ya, sí se llama, perfecto. Y en estos momentos Valeria está en Madrid, está trabajando desde allá y nos está haciendo esta clase, ¿no es cierto?, desde Madrid, España, de Europa, ¿ya? Así es que, bueno, tiene una diferencia de horario de 6 horas, así que, bueno, ella, para allá son las 12, ¿no? 12. Las 12 Son de las 12 de la Chile. noche. Así que muchas gracias, Vale, por estar con nosotros y espero que disfruten, ¿no es cierto?, de este taller. Bueno, gracias, Cristian, por la introducción. Bueno, como ya me presentó, mi nombre es Daniel Ulloa, soy especialista Data Scientist, así como me defino un poco, analista espacial en general. Y hoy les voy a presentar más que nada un tema que ya he ido explorando en los últimos años y que por lo mismo me vine a especializar también en España, buscando, haciendo una combinación un poco de geografía con programación, en donde lo que me interesa es enseñarles un poco del análisis espacial de datos utilizando distintas herramientas, o sea, en este caso va a ser Python, pero partiendo de la base de que desde los inicios utilizando ya los entornos donde se trabaja propiamente tal Python. Así que eso, vamos a comenzar. A ver, esta clase, a modo de taller como tal, lo que nosotros vamos a hacer va a ser que les voy a presentar las herramientas como tal. Si ustedes es posible, me pueden ir siguiendo, igual les puedo mandar los links acá de descarga o no. Igual me gustaría partir preguntando ¿quién conoce o quién ha trabajado con Python? Si es que me pueden responder, por favor. ¿O alguien lo utiliza o conoce también Anaconda? ¿Nadie hasta el momento? Ahí me salió alguien para impresión. Por lo menos, yo por lo menos no. Disculpa, Ana. Yo por lo menos no me ha tocado, o sea, veo gente que trabaja con eso, yo no. Ya, perfecto. Entonces hay algunos que ya tienen instalado por lo que vi en el chat. Yo trabajé con ella en Matplotlib, bien. Lucas trabaja con Conda, perfecto. Entonces ya tienes instalado como tal la interfaz. A ver, en este taller lo que hice fue dividirlo en dos secciones totalmente importantes, partiendo de la base de que quizás no todos sabían. Entonces vamos a partir con lo que es Anaconda y los entornos virtuales, los Jupyter Notebook y la aplicación, un par de ejemplos y un par de notebooks que después se los puedo compartir sin ningún problema, junto con el material para que ustedes lo repliquen como tal. Tenemos 2 horas y es muy probable que no vamos a hacer la clase como tal, si, quizás lo vamos a hacer para resolver dudas y hacer consultas y todo lo demás, pero quizás no como en otros cursos donde la primera hora de clase es simplemente teórica y la segunda ya de aplicación, ¿ya? Pero no se preocupen, para eso estamos. Si tengan la librería y lo entonces, listo, perfecto. Perfecto, entonces puedes entonces seguirme un poco más el ritmo. A ver, Eh, el primer paso acá es instalar, la primera parte de acá es instalar la interfaz de Anaconda, el cual es un ambiente de trabajo para la ciencia de datos, que nos permite hacer funcionar aplicaciones y administrar fácilmente los distintos paquetes de Python en este caso. Voy a dejarlo igual en el chat, en este caso, para todos aquellos que no lo tienen.
Ahora cambió un poco el tema de la instalación, es muy sencillo en verdad, se meten en ese link y les va a salir la siguiente página donde dice distribución y descarga gratis. Tienen que poner un correo electrónico, básicamente, y luego les va a llegar al correo el enlace para descargar directamente Anaconda. Ahí tienen las tres opciones también, dependiendo del sistema operativo que tienen. Supongo que la mayoría tiene Windows, pero también pueden tener Mac o Linux. Y con ello, posteriormente, se instala, tiene el instalador sumamente funcional, por así decirlo, y es bastante rápido. Y una vez instalado, desde su inicio, tienen que tener estas tres pestañas básicamente con las que vamos a poder trabajar o con las que pueden trabajar más adelante. ¿Cuál es la que trabajo yo principalmente? A ver, desde Anaconda Navigator es donde aparecen todas las aplicaciones que tiene, el conjunto de aplicaciones que tiene como tal Anaconda, que incluye Spider, que era lo que estábamos hablando en un principio con Christian, también tanto para editar código como para ejecutar programas, entre otras, también para el análisis espacial de datos. Y está esto que me interesa acá, que es Anaconda Prompt. ¿Y qué es Anaconda Prompt? Es una aplicación de línea de comando, básicamente, o es la interfaz que permite interactuar con las distintas distribuciones propiamente tal de Anaconda y gestionar los entornos de desarrollo de Python. Eso es básicamente. Es una pestañita que sale así, y es cuando está corriendo el notebook, y donde nosotros podemos empezar a ejecutar distintos scripts y también crear nuestros entornos virtuales. Dicho eso, ¿qué es un entorno virtual? Los entornos virtuales de programación en Python son un ambiente de trabajo aislado en el cual podemos instalar paquetes y librerías de Python, propiamente tal, específicas para un proyecto en particular y sin afectar el sistema operativo y otras aplicaciones instaladas en las máquinas. Porque siempre me gusta partir con todo, con esto. Desde cuando comencé a trabajar con Python propiamente tal, no instalaba entornos virtuales, lo cual no está mal. Pero ya hay distintos tipos de librerías que en verdad funcionan bastante bien si es que lo trabajamos en nuestro entorno base, nuestro, que es el que está acá, no hay ningún problema. Pero cuando trabajamos con librerías espaciales, muchas veces, dependiendo de la actualización que tiene esta, de la última versión que tiene, puede ir chocando versión con otras versiones de distintos tipos de librerías, por ejemplo, Pandas con NumPy o Matplotlib o Pandas, por ponerles un ejemplo, y básicamente vamos a tener problemas y nuestro programa va a fallar. Vamos a buscar innumerables ocasiones soluciones. Al final vamos a tener que desinstalar todo, volver a instalar los programas o las librerías en ese caso, porque no va a correr el programa. Y eso la verdad es que a mí me ha pasado y a otros compañeros también, entonces ya hace años que trabajo y me gusta empezar con esto con los entornos virtuales, que son básicamente, hay que entenderlo así como una carpeta aislada donde tú puedes instalar Python, puedes instalar la librería del Pandas, GeoPandas y así múltiples librerías con las que vas a trabajar. Entonces, como ya les mencioné, las aplicaciones de Python también no usan paquetes y módulos que no vienen como parte de la biblioteca estándar, y en su mayoría de los casos necesitarán una versión más específica, en este caso de las librerías, ya que la aplicación puede requerir que se corrija un error en particular o que la aplicación se escriba usando una versión ya obsoleta de la interfaz de la biblioteca. Eso es básicamente. Y al tener también entornos virtuales es mucho más fácil también, aparte de tener tus trabajos ordenados como tal, puedes instalar, desinstalar, activarla, desactivarla, etcétera, y también actualizar las últimas versiones de manera más sencilla. Es básicamente eso. Yo acá en este ejemplo, ahora lo vamos a ver también acá desde la pantalla, tengo básicamente tres entornos virtuales. Uno que es el base, que es el que viene por defecto, otro que ya había creado en algún minuto para una clase de diplomado, y GeoM, que es mi entorno de trabajo que trabajo actualmente tanto para mis proyectos personales como para el trabajo propiamente también de un tercero, en este caso. Entonces, en este caso, Anaconda es una de las mejores distribuciones de Python. Eso hay que tenerlo claro. Y está orientado a dar soporte integral al desarrollo científico, como tanto analítico como gráfico. Esa es la gracia de la interfaz de Anaconda y nos permite realizar múltiples desarrollos, en este caso, principalmente para el análisis de datos, que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, si es que alguno ya tiene instalada la aplicación de Anaconda, pero no tiene entornos virtuales, perfecto, podemos hacerlo acá en este caso siguiendo el paso a paso que les voy mostrando en este caso, y aquellos que están instalándolo también, no se preocupen, la grabación está en caso de que quedaran atrasados, ¿ya? Entonces, yo me voy acá, no sé si se ve mi pantalla completamente o no, Sí, sí se ve. ya perfecto.
Acá cuando yo pongo Anaconda Pro me sale como propiamente tal la interfaz donde yo voy a comenzar a trabajar. Si se fijan, dice que el entorno en el que estoy es el base, es el que viene por defecto de Windows en este caso, pero lo que queremos hacer en este caso va a ser crear un entorno. Vamos a crear un entorno virtual con las siguientes líneas de comando desde Anaconda Pro. El primer paso sería crear el entorno con con el siguiente código, o por así decirlo, que va a ser conda create tu entorno. Nada más que eso. Luego el siguiente paso sería activar nuestro entorno, que sería conda activate tu entorno. Y finalmente también para ver los distintos tipos de entorno que nosotros estamos creando, ¿no? Ponemos conda en list. Conda, en este caso, muchas veces los que ya han trabajado Conda o pip son los gestores de paquetes de Python en este caso que nos permiten instalar y desinstalar librerías. No es más que eso, y cada vez que nosotros vamos a instalar una librería, partimos con pip install o conda install y así sucesivamente. Hay otros también como npm, pero en este caso no es muy poco usado, la verdad. Conda y pip son los más utilizados y principalmente pip, que es propiamente tal el instalador de paquetes de Python. Entonces, una vez que nosotros creamos nuestro entorno virtual, en este caso, por ejemplo, yo ya tengo creado un entorno virtual, ya hice todo este paso a paso que es conda create, conda activate, voy a activar mi propio entorno virtual para que ustedes lo vean. Si se fijan, pasamos del base al entorno virtual de CDN, que es donde yo empiezo a trabajar y tengo innumerables librerías de Python, como tal. Si yo pongo conda list, lo que me va a enlistar, me va a mostrar, van a ser todas las librerías de Python, o en este caso que yo tengo ya instalada en mi entorno virtual y que no tienen nada que ver con el entorno base o con otro entorno de trabajo si es que yo tuviera otro creado. Y es el caso también. Se demora en cargar un poco, eso es normal porque tengo bastantes librerías y por mientras voy a avanzar un poco más en esto. Bueno, como ya les mencionaba, los gestores de paquete de Python son herramientas que permiten listar, instalar y desinstalar las librerías propiamente tal y las dependencias u otros paquetes de los entornos de Python. El comando conda es el gestor por defecto de Anaconda, de la interfaz de Anaconda propiamente tal. Mientras que pip, como ya les mencioné, es el gestor recomendado por Python y es el que viene con las versiones más actualizadas también de la herramienta. Por eso es uno de los más utilizados y es el que yo recomiendo utilizar en este caso. Ambos gestores sirven, o sea, ustedes pueden instalar y desinstalar dentro de un mismo entorno virtual, tanto con conda como con pip. No hay problema en eso. De hecho, muchas veces es mejor utilizar este. Entonces, los siguientes pasos para movernos de nuestro entorno virtual es utilizar ciertos tipos de código para ver qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo dentro de mi entorno virtual. Por ejemplo, si yo pongo conda en InfoEms, por ejemplo, lo que yo voy a ver es en qué entorno virtual estoy o no trabajando. Si se fijan acá, lo que me dio el resultado anterior tengo bastantes librerías, del Conda list, me muestra todas las librerías que yo he instalado en este caso, desde Pandas, Alpine, Argis Pro también, que tiene una librería propiamente tal y que las puedes utilizar para conectar Python con Argis, y GeoPandas, Polion, etcétera. Y así innumerables librerías que tengo acá, incluyendo los gestores de paquetes. Ahora, para movernos dentro de nuestro entorno, lo que ponemos acá es conda InfoEms y lo que me va a arrojar es simplemente, pero sí me equivoqué. Conda InfoEms. Ya, ahí sí. Me había equivocado en las comillas, 5 comillas. Lo que me va a mostrar acá es que yo estoy trabajando en mi entorno de trabajo de GeoEm y el otro entorno que tengo es el base por defecto. También tenía otro, pero lo eliminé simplemente y es muy fácil también eliminar entornos virtuales. ¿Cuándo pasa eso? Cuando simplemente, muchas veces también puede fallar el entorno virtual en realidad, por ese motivo, o también porque hay problemas con las librerías. Entonces, en este caso, lo que se hace es poner este código conda deactivate, o sea, desactivas el entorno virtual, o simplemente pones el siguiente código, que es conda en remove, pones _name
y borras el nombre de tu entorno, que sería más o menos algo así. Si es que yo quisiera borrar, por ejemplo, este entorno virtual. Sería conda en espacio name y voy a poner no voy a poner enter, obviamente, para no eliminar mi entorno virtual de trabajo, pero eso más o menos es la dinámica de los scripts y cómo nos podemos ir moviendo dentro de la interfaz de Anaconda Prompt. Esa es la idea, es bastante sencillo y les va a servir bastante como herramienta de trabajo para que comiencen en este mundo de Python y el análisis de datos. Ahora, ¿qué es lo otro importante que tenemos que tener en cuenta acá? Cuando instalamos como tal la interfaz de Anaconda, por defecto ya tenemos una serie de librerías que vienen preinstaladas, y eso incluye Pandas, NumPy, Matplotlib, pero no vienen Pandas. En las últimas versiones me parece que sí, pero antiguamente no mucho y en algunas veces me he encontrado también que todavía no está instalado. Después les voy a explicar qué es Pandas si es que alguno no lo conoce. En este caso, lo primero que yo recomiendo es ver qué versión de Python tenemos instalada en nuestro entorno virtual. Entonces, para ello ponemos Python, version, y vamos a ver qué versión de Python tenemos. En este caso yo no tengo la más actualizada porque me parece que ya va como en el 3.11, si no me equivoco, pero no por eso está mal. Tengo una versión igual reciente, de hace como no más de 3 meses, del 3.9 y nada más que eso. Muchas veces si te sale que no tienes instalado, ay, perdón, falta una persona. Así. Muchas veces también puede pasar que no tengas instalado Python, en este caso te sale que no está como tal. Lo único que hay que poner en este caso sería conda install anaconda Python, nada más. Y con eso vamos a tener la última versión y la más actualizada de Python. Ahora seguimos con Jupyter Notebook. Lo mismo, como tenemos un entorno virtual de trabajo nuevo, Jupyter Notebook tampoco está instalado. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es instalar con el gestor de paquetes de Conda o también con pip, que vendría siendo otro código, hay que poner conda install-c anaconda Jupyter, así tal cual. En este caso, chicos, para que no se confundan, como me pasó acá, por lo general, o sea, no es por lo general, no viene con comillas los comandos que aparecen acá. Yo me equivoqué en uno y nada más. En este caso es lo mismo, viene así tal cual, con este espacio y así sucesivamente, para que no tengan errores cuando empiecen a instalar los paquetes y todo lo que viene por delante. Ya. Entonces, cuando instalamos Jupyter Notebook, posteriormente tenemos que poner, ya, lo instalamos como tal y después en la interfaz como tal ponemos Jupyter Notebook. ¿Y qué va a pasar? Se nos va a abrir una pestaña propiamente tal, va a hacer conexión con por así decirlo, con Google Chrome, donde nos va a aparecer un localhost, el entorno local, donde vamos a poder, comenzar a trabajar con los notebooks. Los notebooks como tal, o Jupyter Notebook, tiene acceso a tus carpetas, en este caso en tu entorno base. En el caso mío, yo tengo toda mi carpeta de trabajo en el disco D, porque tengo dos discos, tengo el disco C y tengo el disco D. Y si les pasa lo mismo, para que no se junte tanta información, con este código como tal, nosotros podemos definir dónde queremos trabajar nuestros Jupyter Notebook. Y me parece que lo dejé acá, si no me equivoco. Ya lo dejé acá, me adelanté un poquito. Ya, entonces yo acá abrí ya como tal Jupyter Notebook y si se fijan hay una serie de carpetas, por ejemplo, que dice Agistro, Blog, Capactify. En el fondo está accediendo eh, el entorno como tal a las carpetas de trabajo propiamente tal donde tú tienes donde tú vas a trabajar básicamente los notebooks. En este caso es mi disco D y entonces está accediendo a todas las informaciones y todas las carpetas que yo tengo en este caso. Entonces, después de esto nos posicionamos, abrimos el notebook, ya sea con Jupyter Notebook si es que lo quieren dejar en el disco C en ese caso, o con el código que está acá, que es Jupyter Notebook, notebook, y ustedes le dan la dirección que quieren, dónde quieren guardar la información, les va a abrir y les va a redireccionar a su carpeta de trabajo propiamente tal. Ahora, las librerías de Python.
Las librerías de Python son colecciones de módulos que contienen funciones, clases definidas, diseñadas para realizar tareas en específico. En este caso sirven para ampliar las capacidades del lenguaje, facilitando la implementación de funcionalidades complejas, sin necesidad de escribir código desde cero. Porque nosotros, la gracia en este caso, chicos, de la programación, y las que ya lo han trabajado, es que básicamente podemos ahorrarnos trabajo, por así decirlo, podemos reciclar código, y hay muchas cosas también, y podemos optimizar código, es decir, hacer líneas de código bastante pequeñas para hacer trabajo grande. No en todos los casos, no siempre pasa eso, pero por lo general optimizamos bastante trabajo haciendo esto. Entonces, ejemplos de librería en este caso, la más conocida es NumPy, que es para hacer cálculos numéricos, para sumar, restar, dividir y otros. Pandas para la manipulación de datos. Yo creo que los que ya han trabajado ya lo han utilizado para abrir CSV, para leer, para exportar, etcétera. Y Matplotlib, que es para la visualización gráfica propiamente tal. También hay otros como Seaborn y Plotly. Al utilizar las librerías nos ahorramos tiempo, como ya les dije, esfuerzo y permite enfocarse en la lógica principal propiamente tal del proyecto. Esa es la gracia, en este caso, de todo lo que conlleva la programación, de todo lo que conlleva también los entornos virtuales y el ordenar los entornos de trabajo propiamente tal. A ver, acá preferí marcar esto porque ya también varias veces a algunos les queda duda o me lo han preguntado en los cursos. Un módulo en Python es un archivo propiamente tal, en este caso, por ejemplo, la librería de pandas contiene un módulo que es un archivo que contiene definiciones y declaraciones de funciones, clases y variables que pueden ser reutilizables en otros programas. Eso es básicamente, y ahora lo vamos a ver con un par de ejemplos después. Me interesa que tengamos la base de todo ello y lo siguiente también es que instalemos las librerías propiamente tal en nuestro entorno de trabajo. Las más utilizadas, Pandas, NumPy, Matplotlib, Anaconda Seaborn y GeoPandas. GeoPandas tiene tres formas, según yo, que son las más fáciles de instalar, porque muchas veces, si es que lo van a hacer en su entorno base, que también es recomendable, pueden tener un par de problemas. La más utilizada es instalarlo por medio de este comando que es pip install geopandas. Súper sencillo, se demora un poco, pero se termina instalando bastante bien y de ahí no deberían tener problemas. Acá también pregunto, ¿hay alguien que ha utilizado geopandas? ¿O nadie ha utilizado geopandas o solamente han utilizado las librerías más básicas y las más conocidas? Sí, perfecto. Para hacer cartografías, perfecto. ¿Lo utilizaron en el curso también de R, si no me equivoco? Gracias, Cristian. Ana, muy bien. Aparte de cartografía, ¿qué es lo que lo han conectado con la interfaz de ArcGIS Pro o de QGIS también, si no me equivoco o no? Bueno, si no es así para otros cursos, espérate, ya yo pude. Bueno, yo sé hacerlo. Quería preguntar qué diferencia hay entre PIB y Conde-Install. La única diferencia básicamente es que son dos gestores de paquete. El de Conda es de Anaconda propiamente tal y PIB viene de la interfaz, o sea, no de la interfaz, sino que es el recomendado por Python. Es propiamente de Python como tal. Es la única diferencia. Puedes utilizar los dos dentro de un entorno virtual como tal, los dos te sirven, no vas a tener problemas muchas veces en cuanto a ¿cómo se llama esto? Las versiones de la librería, pero hay un par de librerías que son más fáciles de utilizar con Conda y otras con pip. En el caso de GeoPandas es preferible utilizar pip. Por experiencia lo recomiendo más que ese, y aparte que por Conda, por lo menos las veces que yo lo instalé anteriormente, se demoró bastante. Esa es como la respuesta que te podría dar. Yo al menos lo enlacé a Gusto con ArcPy, perfecto. No sé si, Carlos, te quedó claro más o menos la diferencia. Si no, te lo vuelvo a explicar o volvemos atrás, si te parece. Pero eso, mira, traten de instalar lo que he ido mostrando acá. Sé que voy rápido, pero acá, como les dije, si es que alguien quiere hacerlo paso a paso, igual los puedo ayudar. Pero la idea es que veamos esto a grandes rasgos para que después ustedes lo repliquen en sus casas, porque es bastante la información que tenemos acá para las 2 horas de taller. Entonces, las tres formas recomendadas, las tres que les puedan servir, o sea, no tienen que poner, ojo, no tienen que poner estos tres comandos para llegar a instalar, sino que si no les resulta con uno,
paran paran la instalación propiamente tal con control C y avanzan quizás mejor directamente con esto. Insisto, para mí es la mejor. Entonces, a medida que avanzamos y vamos instalando más librerías dependiendo de las que requieran utilizar, pueden utilizar e investigar otras librerías también que vienen, por ejemplo, acá en este caso yo les recomiendo utilizar esta página de Anaconda como tal, donde les van a ir recomendando distintos tipos de librerías dependiendo del trabajo que van a realizar, perdón. Otra también que no instalaremos acá en este caso es ArcPy, que es justamente la que se utiliza para enlazar y hacer trabajos propiamente tal con ArcGIS, que es propiamente tal la librería de ArcGIS, en este caso de ArcGIS Pro, pero se demora bastante en instalarla. No sé cómo ha sido la experiencia de los que ya la han utilizado, pero se demora. Ya Geopanda se demora, entonces en este caso preferible que no, pero igual se lo recomiendo. El código sería pip install ArcPy, nada más, y con minúsculas. Entonces, continuando con los Jupyter Notebook nos permiten acceder en el fondo a todas las carpetas del ordenador. En este caso se recomienda abrir la carpeta en específico, como ya les dije, para guardar todos los programas y los conjuntos de datos de cada experimento que van a realizar. Este código que tengo acá es exactamente lo mismo que puse yo antes para que me abriera mi notebook como tal. Simplemente la idea es que me pudiera enlazar con la carpeta de trabajo que yo tengo que están en el disco D. Nada más que eso. Si lo dejan en el disco de defecto, está bastante bien. Entonces, llega a este punto, ya teniendo todo su entorno de trabajo listo para trabajar, en este caso, con el análisis tanto numérico como espacial, como me gusta decirlo, vamos a hablar de GeoPandas, que es una de las librerías más utilizadas en la actualidad. ¿Qué es? Es una librería o proyecto open source de código abierto que permite trabajar con datos geoespaciales directamente en Python. Nos permite trabajar capas en formato shapefile, de modo que podemos manipular las bases de datos espaciales de forma sencilla, más rápida, y adaptando columnas a un tipo de datos en específico. Esto también, cualquiera que lo lea así a simple vista, esta definición dice, esto también lo hace QGIS, esto también lo hace ArcGIS. Sí, pero tenemos la gracia que podemos manipular desde cero las columnas, podemos crear, agregar, eliminar datos y también podemos mejorar como propiamente tal la encodificación de los caracteres que muchas veces vienen mal tabulados directamente. Y hay otras funcionalidades que ArcGIS no te permite como tal y que sí podemos manipular en este caso con las librerías espaciales y con Python en general. Por eso es bastante utilizado ya y se le está dando tanto peso. Entonces, también otra de las fuentes de los software que tenemos, aparte de ArcGIS y QGIS, que también, no sé si lo conocen, es CartoDB. Carto también es una interfaz de código abierto, tiene distintas versiones en este caso. También lee información espacial. La única diferencia es que no utilizan Python, sino que utilizan lenguaje SQL. También se puede manipular información y es bastante sencillo, pero aún así Python tiene la ventaja y la librería de Geopanda tiene la ventaja de que podemos manipular mucho más las tablas y hacer lo que queramos, básicamente. La idea, chicos, en este caso, de utilizar las librerías espaciales es que podamos manipular los datos como ya les he dicho, como nosotros queramos, de manera más eficiente, unir capas de información que no encontraremos fácilmente en los repositorios tradicionales. Esa es otra ventaja que tenemos con GeoPandas también. Ya les voy a mostrar por qué. Por otra parte, a medida que avanzamos en el conocimiento y podemos desarrollar y manipular el código como tal, los algoritmos que vamos entendiendo de mejor manera los algoritmos que vienen detrás de los procesos de SIG propiamente tal. Acá hay un ejemplo de cómo se visualizaría un conjunto de puntos en este caso de todo Chile, si se fijan, y cómo se visualizaría en una cartografía súper simple, utilizando también como base Google Maps de esos mismos puntos. La única diferencia entre esto y esto otro es que esto es una visualización con Matplotlib y esto es con Folium también, que es una librería que también es fácil de instalar. Otro ejemplo y otra forma de defender este tipo de trabajos del análisis espacial de datos, por ejemplo, en ArcGIS Pro, los que trabajan en este caso con ArcGIS o con QGIS, existe una herramienta que se llama Time Series Clustering, en este caso en ArcGIS. La herramienta como tal permite dividir un cubo espacio-tiempo de datos para identificar y agrupar zonas
en series espaciotemporales de clúster con mayor similitud gracias al algoritmo Tamedoides. ¿Cuál es la gracia de todo esto? A ver, tenemos un conjunto de datos, el cual clusteriza propiamente tal, y luego esta herramienta lo desarma, por así decirlo, para encontrar al vecino más cercano directamente y te clusteriza, te agrupa distintos, valga la redundancia, te hace distintos grupos como tal que tienen similitudes, pero detrás del algoritmo hay dos cosas que nosotros no podemos controlar en este caso y en general en el tema del clustering, que son uno, que no sabemos cómo está trabajando la herramienta por detrás. Es más fácil, alguien nos sirve para eso mismo, para facilitarnos la vida, pero muchas veces nosotros dentro del programa, esto es muy aleatorio, no sabemos el número de cada cluster que es necesario utilizar. En ese caso, nosotros con Python, y eso tampoco es una herramienta que tiene propiamente tal como alguien para decirme, mira, el número más conveniente de cada clúster o de la cantidad de clústeres que tiene este conjunto de datos dentro de una tabla es X, eso no te lo dice como tal. En cambio, esto es muy aleatorio. En cambio, si hacemos la clusterización tanto de la tabla como tal a nivel numérico como espacial dentro de Python y utilizando Pandas en este caso y otras librerías, el trabajo queda bastante mejor y mucho más justificado en ese caso. Me parece a mí a ver porque dejarlo todo a la aleatoriedad, si bien no es malo, pero le damos más sustento al trabajo en este caso de definir cuál es el tipo de cluster. Dime, Cristian. Hoy una consulta en la línea. Bueno, las clusterizaciones en general utilizan siempre un centroide, que es como lo típico, ¿no es cierto? Camis, pero en la clusterización de series de tiempo, ¿cuál es el valor que busca para saber que el elemento o el punto o el dato pertenece a ese clúster? La distancia como tal, la distancia euclidiana y también la distancia entre dos puntos en cuanto a el tiempo, el menor tiempo que tienes tanto dentro de un punto como en otro en distancia, básicamente, por así decirlo. Ya. Eso Bueno, es lo que siempre te la busca, lógica, la minimización la de elementos. minimización como tal. Está buscando en el fondo la base del clúster, en este caso de cameloides también, siempre por lo general utiliza el vecino más cercano. Vale, Vale. vale, Y gracias. de nada. Y la gracia en este caso también de cuando nosotros vamos a evaluar cuál es el tipo de cluster que utilizamos, hay distintos tipos de métodos, pero el más utilizado es el método del codo, es bastante simple, es un código, ya cuando manejamos un poquito más de Python, es bastante sencillo y ahí nosotros metemos el conjunto o el data frame o la base de datos como tal para ser analizada y le hacemos la consulta o hacemos el programa para definir cuál es el número de clúster más óptimo que tenemos en este caso en una serie espacio-tiempo o simplemente en un conjunto de datos, donde se hace el quiebre propiamente tal o el codo en este caso, y también podemos utilizar una pequeña pillería que yo le pongo acá, que es donde me va indicando, porque muchas veces se cree que este puede ser el codo, pero en verdad es en esta parte, le ponemos una línea recta simplemente que también lo programamos ahí, para definir dentro del mismo gráfico dónde está el punto de quiebre, básicamente. En este caso, me está indicando para el conjunto de datos que yo estaba analizando que el K-cluster más óptimo era de 3. Y el de la silueta sirve igual para complementar. Sí, la verdad es que sí, pero el más utilizado, solamente porque lo he leído en bibliografía, la verdad, yo también lo he utilizado bastante, es el método del codo, que es más sencillo, en verdad. El de la silueta, te mentiría en este minuto si es que me acuerdo de algún ejemplo en particular, pero yo recomiendo el del codo. Hay otros más también. Eso no es mentira. Y pueden utilizar ahí, depende en este caso de K-cluster, eso sí, por eso yo lo utilicé también, por lo menos. Aparte de ser más sencillo, a ver, no nos vamos a complicar tanto buscando el número óptimo, pero sí queremos un método que lo sustente y es el más utilizado en este caso. El de la silueta no me acuerdo de haber usado en algo, pero no recuerdo bien en este minuto, chicos. Sorry. Cristian, no sé si lo has utilizado tú, en que manejas un poco más también esa parte. ¿Me He puedes utilizado complementar los dos métodos y a mí personalmente me gusta más el del codo. Creo también? que llega a soluciones mejores que la de la silueta. Y creo que Utilicé, internamente, claro, no, es que no me acuerdo, mira, internamente en este utiliza un minuto algoritmo de distancia básicamente. sí, también utilicé el de distancia, pero es que no me acuerdo utilicé otro también. Ah, ahí también está la respuesta. Utiliza en cuanto a procesamiento como tal de memoria, el del codo es mucho más rápido que otros. Si no me equivoco, el de la silueta. Por ahí también iba. Sí.
También, o Sí. sea, dependiendo también de la magnitud de la base de datos. Pero por lo menos yo trabajo con 2 millones de datos y la clusterización del codo es bastante rápida. O sea, dentro de todo es bastante rápida y me va a arrojar un resultado y el programa no se va a caer. Yo, Eso. perdona acá, yo en esta pasada, así como trabajo mucho con clusterizaciones, utilizo, o sea, veo los dos, las salidas de los dos. Entonces, en el fondo tomo la decisión en términos de cuál me genera una solución que se ve mejor, no es que se vea mejor, pero que me entrega mejores resultados del problema que estoy analizando. Por ejemplo, hace poco hice la clusterización, utilicé los dos métodos y con la silueta me generaba dos clusterizaciones, mientras que con el codo me generaba cuatro. Y de Ya. verdad que con cuatro era como la solución más o menos que yo había esperado y estimado. Entonces, yo creo que para ciertas cosas uno empieza como a, claro, tener un abanico de cosas, de métodos para Ujú. justificar la decisión del número de clúster, pero al final del día creo que, desde mi punto de vista, así como de experto de clúster, tomen la decisión en función de cuál es que el mejor se adecua al problema que ustedes están teniendo en ese momento en particular. Yo por lo menos lo que he leído es lo que hice en las dos tesis, por lo menos también, porque en las dos en verdad me basé en datos, en este caso de movilidad, eso es como un poco mi especialidad. Eh, Utilizaba el codo justamente también por el tema de distancia. Eso es como la base, quizás por eso te arroja un mayor número de clases como tal. Y en ese caso, quizás, solo si quiero darle una vuelta más, quizás para que todos lo entendamos. El de la silueta, porque te daba dos, y qué parámetros introducías, también distancia y tiempo, en ese caso, No, solamente distancia, pero solamente claro, distancia. claro, existen muchos métodos analíticos, creo que son como más de 15 que uno podría escoger. El más tradicional es lo que dice la Vale dice silueta y codo, que son los dos más usados. Sí, Pero para no hacer los 20, obviamente uno utiliza los dos y yo insisto, dependiendo del tipo de datos, la estructura, la homogeneidad y todo eso, en el fondo y uno se queda con yo insisto, que se queda con el que te genere una mejor solución al final del día. La clusterización tiene como comillas esa arbitrariedad en términos de soluciones, en términos de cuántos clústeres es el óptimo, claro, o ¿ya? sea, en este caso, acá en el análisis de datos propiamente tal que nosotros hacemos como geógrafos, geoanalistas u otras personas también que utilizan Argo o QGIS, en este caso, este tipo de herramientas, insisto, la gracia de saber programar en este caso, uno entiende de mejor manera qué es lo que está haciendo como tal este algoritmo detrás, porque uno lo puede replicar en Python, entonces entiende más la noción matemática que hay detrás, pero aparte también nos lo deja la arbitrariedad. Esa es como la gracia, entonces le dan más sustento al trabajo. Esa es como la mayor defensa de lo que utilizamos acá. Entonces, una de las cosas, esto igual lo hice, obviamente la cartografía acá la hice con ArcGIS acá, pero este gráfico como tal se hizo con Python, con análisis con Python propiamente tal y con GeoPandas. ¿Cuál fue la gracia? Hice el análisis de clustering, introduje la base de datos como tal para mostrarlo a grandes rasgos y le dije, hice justamente el método del codo, que en este caso es 3, y en lo que tengo acá son 3 clústeres. Lo que yo acá en esta cartografía quería analizar era los distintos grupos de movilidad a lo largo del Gran Santiago que estaban movilizándose más y menos durante la cuarentena, durante el periodo de pandemia. Si se fijan, el color amarillo, lo que me arrojó, son los que menos se mueven, que es todo el sector centro y norponiente o el cono de alta renta, en este caso, versus el clúster que está en color rojo, que son todas estas zonas, estas pequeñas zonas o conjuntos que están acá junto con el color naranjo, que ya está un poco más neutro, pero aún así tiene una mayor movilidad durante la pandemia, a diferencia del color amarillo. Con respecto a, nada, a los periodos de cuarentena, cuando comenzó previamente el tal COVID, cuando hubo la cuarentena total en el área metropolitana de Gran Santiago y el inicio de las distintas fases. ¿Qué me permitió esto? Hacer el análisis socioespacial propiamente tal y hacer la vinculación como tal con las diferencias socioeconómicas que hay en el Gran Santiago. Es decir, todas las personas que vivían en el cono de alta renta, por lo general, o del sector Alameda Providencia, efectivamente se movían menos porque podían realizar la cuarentena, versus las personas cuyo grupo socioeconómico es medio abajo, que simplemente no podían realizar del todo la cuarentena porque simplemente sus trabajos no se lo permitían. Esa era un poco la conclusión a la que se llegó. Y para llegar a todo esto,
se utilizó tanto las herramientas de ArcGIS como también las librerías de GeoPandas y ArcGIS. Es un poco como para que vean el tipo de trabajo que se puede hacer y que es bastante entretenido a la larga. En verdad te da como otra mirada. Y es un poco también lo que está haciendo Cristian, pero desde otra vereda con datos de movilidad. Otra cosa, acá que podemos ver, en este caso, son las fuentes de información espacial. Las fuentes de información espacial oficiales en Chile vienen del Instituto Nacional de Estadística, de la Biblioteca del Congreso Nacional, de IDE Chile y de otras fuentes que ya están un poco más dispersas. Ahí ya la cosa se diversifica bastante, hay distintas versiones, hay muchas que no están actualizadas. El IDE, por lo que estuve viendo hace muy poco, en verdad actualizó un par de cartografías y está bastante bien, o sea, más que cartografía, la información geoespacial como tal, pero aún así hay otras fuentes de datos que nosotros podemos obtener con otros métodos, por ejemplo el web scraping, que a mí me gusta bastante y que he estado indagando en el último tiempo, o también con las librerías open source de OpenStreetMap, que lo podemos ver también en un pequeño paso o directamente en otro curso como tal, porque es bastante entretenido. Les dejé este link también por si es que, por si es que quieren meterse, que es directamente la base de datos de Airbnb que se está actualizando constantemente y es un poco el ejercicio que traje el día para que vean lo que se puede hacer con los datos, con el análisis espacial propiamente tal. Entonces, las fuentes de información espacial. Desde la página Inside Airbnb, si es que alguien quiere meterse de inmediato, mejor le paso el link ahora. ¿Qué pueden hacer? Van a bajar una base de datos. Insisto, si es que quieren seguir con esto, recuerden que la grabación está y van a bajar información propiamente tal de toda la data geoespacial que nos está entregando, pero en este caso no te la entrega en formato shape, sino que te la entrega en formato CSV o GeoJSON, si no me equivoco. Descarguenla en formato CSV y la vamos a transformar en shape. La data es bastante simple, pero útil, ya que nos entrega información nos entrega información de los alojamientos a lo largo de Santiago y de distintas ciudades en el mundo también. Y en este caso nos sirve para estudios de turismo como análisis territorial. Un dato no menor es que gracias a que se liberó esta data de Airbnb han salido una bastante cantidad de papers con respecto a cómo el turismo de masas está afectando a distintas zonas, especialmente acá en Europa. Que hoy en día el turismo de masas no está siendo un turismo inteligente, más bien está generando un problema y este tipo de base de datos más otras fuentes que también se descargan, ya sea de sitios oficiales como también de OpenStreetMap y por medio de web scraping se están haciendo bastantes estudios de este mismo problema. Pero en este caso nosotros vamos a bajar la información de Airbnb, que es bastante sencilla y bastante fácil de manipular. ¿Qué es lo que podemos hacer con ella? Podemos ver cuáles son las comunas con mayor oferta de alojamiento, qué características tienen estas viviendas, se arriendan habitaciones, departamentos completos, viviendas completas, qué es lo que se está arrendando acá con esta información espacial y qué caracteriza la zona en donde se ofrece este alojamiento. Esto para comenzar. Entonces, acá desde la página Inside Airbnb, donde se van a la parte que dice Get the Data, van a descargar el CSV que dice Listing de Santiago, que está básicamente con control F, podemos buscar rápidamente esto, y se descargan esta data. Si alguien tiene problemas, yo igual se las puedo pasar después al terminar el curso como tal. Entonces, el primer ejercicio que podemos realizar es cargar la data dentro de nuestro Jupyter Notebook. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver qué columnas tienen, qué información nos entrega, existen nulos, los reemplazamos, no, existen coordenadas, es una información, en este caso geoespacial, pero es un CSV. Por ende, no vamos a poder verlo como tal, eh, como si fuera un shapefile dentro de ArcGIS. Después, ¿cómo podemos cambiar? La otra gracia de todo esto es que vamos a poder ver cómo podemos proyectar el archivo y qué valor agregado le podemos obtener de los datos a nivel espacial. Si bien en este caso, nuevamente insisto, podemos ver esta información tal cual en ArcGIS Pro, muchas veces cuando queremos crear
coordenadas x, y crear un archivo desde un CSV, crear una coordenada, queremos crear un punto como tal, no sé si les ha pasado a los que ya han trabajado con esto, los que no, pasa de que el archivo viene con problemas. Entonces, no podemos crear nuestra geometría espacial propiamente tal. Para ese caso, utilizamos GeoPandas y nos vamos directamente a nuestro Jupyter Notebook. Acá se ve el Jupyter Notebook, si no me equivoco. Listing, hay que descargar, sí, el que diga de Santiago. Sí, sí, ya lo encontraste, ya, perfecto. Si alguien más tiene problemas, me avisa y ahí podemos ir avanzando. Si que quieren ir avanzando con esto, recuerden, tenemos la grabación. Ya. Cuando abrimos Jupyter Notebook, recuerden que se tienen que ir a la consola, creado el tema de su entorno virtual, ponemos Anaconda, Conda Activate el entorno virtual, y luego ponemos simplemente Jupyter Notebook o ponemos la dirección que les había pasado anteriormente, que es para conectarse con su carpeta de trabajo propiamente tal. Dicho eso, se abre el Jupyter Notebook, en este caso yo ya lo tengo creado para la clase propiamente tal. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer en este caso? Tenemos que importar todas las librerías que vamos a utilizar. Yo acá tengo, como ya tengo instaladas varias librerías, por ejemplo, si se fijan acá tengo Shapely, tengo UTM, Matplotlib, Seaborn, Pandas, NumPy, etcétera. Todas esas librerías yo ya las tengo instaladas. Si no las tienen ahora, no se preocupen, después las pueden ir instalando en el camino. Pero la gracia, siempre que vamos a partir los notebooks o el análisis espacial o la apertura del CSV o lo que sea, tenemos que importar las librerías. Porque ya no están antes de todo esto. ¿En qué parte? Parece que le tengo un llamado para que se me equivoco. A ver. Ah, porque, mira, el código lo reciclo constantemente. Esto lo utilicé para otro trabajo en verdad, pero lo llamaba porque tenía problemas con una data. Esta data de Airbnb no tiene tiempo como tal, pero me generaba la gracia de este código time como tal es que, si no me equivoco, es para optimizar un poco más el rendimiento de la información que viene, de la data que viene con tiempo, básicamente. Es eso, en términos muy simples, por eso lo llamaba antes. Siempre se recicla código en este caso, chicos. Si es que no quieren utilizar una librería en particular, la comentamos. Simplemente ponemos la almohadilla como tal. Bacán, sí entendí. Ya, vale. No sé si me pueden ir hablando, que de repente como que siento que voy como jugando con el chat, pero no se preocupen. Ya. Entonces, acá en este caso vamos llamando todas las librerías, las que no voy a utilizar las tengo comentadas en este caso con almohadilla o con ¿cómo se llama acá en gato también? Yo me acostumbré a decir almohadilla y simplemente eso. Si es que está comentada, no va a correr, no va a importar nada, propiamente tal. Otra forma también, acá en este caso yo tengo pip install, si se fijan tengo el signo de interrogación, pip install, exclamación, perdón, y tengo pip install UTM. También podemos, dentro de los Jupyter Notebook, instalar paquetes de librerías dentro de nuestro entorno, pero solamente dentro de este notebook. Es decir, si yo me voy a cambiar, por ejemplo, a este otro notebook y necesito utilizar la librería de UTM, no voy a poder usarla porque solamente está instalada en este entorno, ¿ya? En este caso, por términos prácticos, lo puse así también para mostrarles como un ejemplo, básicamente, ¿ya? Pero también se puede hacer así y también se puede instalar pandas propiamente tal en el entorno de Jupyter Notebook, pero lo más recomendable es hacerlo directamente en el entorno virtual, en el entorno de trabajo. Ya solamente para este caso, porque lo utilizo en este notebook en particular, preferí instalarlo directamente acá y no se demora mucho, la verdad. Eso, ya. Entonces, instalamos todas nuestras librerías. Vamos a instalar pip install UTM porque vamos a utilizarlo para georreferenciar nuestras coordenadas. Y vamos a abrir el notebook. ¿Qué es lo primero que se hace? Vamos a definir la función df, que es la abreviación propiamente tal de DataFrame. Vamos a llamar a la librería pandas y vamos a llamar a la función readCSV.
¿Por qué read CSV? Porque el archivo que les hice descargar, si es que alguno lo ha descargado, listing, es un CSV propiamente tal. Si fuera esto distinto, si esto fuera, por ejemplo, un archivo shapefile, también podemos poner DF o Geodata Frame, que es la abreviación de GeoPandas. Vamos a llamar GPD, que es la abreviación propiamente tal de Pandas. Si se fijan acá, nosotros importamos la librería y la abreviamos. Importamos GeoPandas as GPD, importamos Pandas as PD. Nada más que eso. Por eso yo estoy poniendo acá en este caso, voy a definir mi data frame, lo voy a abrir con la librería de pandas y voy a traer la función readCSV. En este caso, si fuera un archivo shapefile, la función no es más que gpd read file y la ruta completa del archivo donde está mi archivo shape. Y la única diferencia también es que al final del archivo se cambia por shape. Perdón, por shape. Nada más que en la nomenclatura final de los archivos shapefile. Esto lo voy a comentar. Entonces, para leer directamente el archivo CSV hay distintos modos. Hay muchas personas que dejan sus archivos directamente en la carpeta de Jupyter Notebook, propiamente tal, acá mismo, pero a mí para mantenerlo más ordenado simplemente lo tengo en la carpeta de trabajo. Por ejemplo, acá que es esta que tengo para un diplomado, tomo todo el enlace, propiamente tal, lo copio y lo pego acá y simplemente pongo toda la ruta hasta llegar a mi archivo listed en este caso. Siempre hay que poner primero, antes de poner toda la ruta, y entre comillas, hay que poner la R. La R es simplemente R de read para leer el archivo. Luego, para que no haya problemas o que el archivo lo lea de buena manera, por así decirlo, y que no tengamos problemas con los nombres y la nomenclatura, vamos a poner encoding UTF-8. El encoding UTF-8, que se los puse acá, es una codificación estándar y ampliamente utilizada. También está Latin y otras más, pero que son las más utilizadas, en este caso UTF-8 y Latin, que son simplemente para representar casi todos los caracteres y es compatible con muchos sistemas de aplicaciones. Básicamente es eso. También, en caso de que la separación de nuestro CSV sea con punto y coma o con coma, nosotros eso lo podemos ir cambiando acá. En este caso mi CSV es con coma, pero también podría ser con punto coma, entonces yo simplemente lo cambio. Y low memory, en este caso, también se le pone, por lo general, ya que configura el cómo se maneja la lectura del archivo en términos de uso de memoria. Si el archivo es muy grande, es muy probable que se demore mucho en cargar. Entonces es mejor que en vez de que lea fila por fila, lo lea a grandes rasgos. Eso no significa que me falte información ni nada por el estilo, pero es simplemente una forma de optimizar la lectura de mi archivo, en este caso mi data frame. ¿Ya? Entonces, dicho todo esto, yo tengo el código propiamente tal, leo el archivo y me debería aparecer la información de mi CSV, en este caso que es de todos los lugares donde se arriendan las distintas habitaciones a lo largo del Gran Santiago. Si no me equivoco, la página, porque yo lo saqué hace no más de un mes, debería estar más actualizada, entonces deberían tener una mayor cantidad de filas si no me equivoco, espero, la verdad. El segundo código, antes que se me olvide, el segundo código, para los que no tengan tanto conocimiento en esto, es simplemente ver una función de mi data frame, ya que tengo leído el data frame como tal, lo tengo abierto. La segunda función, lo que le estoy diciendo es ordénamelo, toda la información, según la siguiente columna y de modo ascendente. ¿Cuál es de las reviews? Es la última visualización, si no me equivoco, que fue vista la habitación acá en este caso. Nada más, podría utilizar cualquier tipo, puede ser el tipo de habitación, puede ser, por lo general no se utiliza la latitud y la longitud para ordenar los archivos en este caso, o puede ser simplemente ordenármelo por nombre, puede ser ascendente o descendente. Si fuera descendente le pondríamos false, nada más que eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora también? Vamos a analizar el archivo, vamos a ver si existen nulos. En este caso, ponemos la función df is null y dame la cantidad dame la cantidad de nulos que tiene o no. En este caso, me responde con true. Es decir,
Tengo columnas o filas en este caso que tienen nulos. Y quiero analizar en este caso cuáles son los nulos y qué columnas como tal, en este caso, tienen esos nulos. Si se fijan, la columna Neighbor Group es una de las que mayor cantidad de nulos tiene. Las revisiones por mes también tiene y las últimas revisiones son las que tienen mayor cantidad de nulos junto con las licencias. ¿Qué es lo que hacemos ahí en ese caso por lo general? Yo por lo general, ahí también Cristian me puede complementar cómo lo hace. Yo al menos en estos casos lo relleno con un cero. O simplemente en otros casos también se rellena con nada, depende de lo que, cómo quieran analizar la base de datos, pero por lo general yo recomiendo rellenarlo con ceros. Entonces, lo siguiente es que, si se fijan, tenemos bastantes columnas, pero no todas las vamos a utilizar. Yo en lo personal, depende de lo que quieran hacer con la base de datos en este caso, y acá era un análisis, a mí lo que me interesaba hacer, o lo que me interesa hacer, es, en primer lugar, crear un archivo, juntar las coordenadas y crear una geometría, porque las coordenadas, las columnas de las coordenadas están separadas por latitud y longitud, pero no son un punto. Yo quiero crear un punto en este caso y crear una geometría. Entonces, me quedo con estas dos columnas. Lo otro que me interesa ver dentro de mi información es el precio, el tipo de habitación, el mínimo de noches que están utilizando las personas, en este caso, en este tipo de habitación. Quiero ver el nombre propiamente tal del hospedaje. También acá aparecen hoteles y no solamente viviendas particulares o, ¿cómo se llama? Estos hostales, porque también estaba. Me quedo también con el host ID y me quedo con el ID, que es básicamente el número identificador de cada uno en este caso, de cada uno de los Airbnb. Con toda esa información y con este código propiamente tal, yo voy a simplemente simplificar la tabla que tengo porque si se fijan es bastante la información e insisto, no me interesa toda. De hecho, en este caso, si no me equivoco, no me quedé con la fecha, porque para este caso en particular no la quise analizar, que es la última revisión o la primera revisión propiamente tal de la página. Luego, lo que hacemos es un análisis simple para ver cuál es el count mínimo y máximo de cada una de las columnas, cuál es la mediana, dónde se concentra el 25, el 50% de la información, el máximo, el mínimo, etcétera. Con este código que es de describe, nada más que ello. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer acá? Voy a sacar la información del precio. Quiero ver cuál es el mínimo o el máximo, en este caso lo dejé como máximo, en verdad, de los precios que hay por habitación y dónde se localiza ella. Y me sale el precio máximo, para hacer un análisis rápido de la base de datos, es que es más de 48 millones. Y eso es un dato anómalo, como tal. Y es una vivienda que se encuentra, en verdad es un hotel que en verdad se encuentra en Providencia, y que como yo ya analicé esto, sé que es un dato anómalo y que hay que eliminarlo. No sé si es que hay alguna duda o alguien cree que en verdad, o sea, probablemente cueste eso una habitación, pero le aseguro que es un dato anómalo, porque ya en algún minuto lo revisamos como tal. Voy a correr el notebook, que no me parece que no lo había corrido. Se demora un poquito en cargar. Bien. Y luego, para eliminar, uno de los métodos para eliminar en este caso lo que utilizamos anteriormente con otro curso también para eliminar estos valores anómalos o atípicos, fue un gráfico de cajas para ver la columna precio propiamente tal, porque ese valor como tal nos llamaba rotundamente la atención. Si bien así este gráfico de cajas no se visualiza bien, ya vemos, en verdad, vemos que hay un dato anómalo. Y si le hacemos zoom a esto, nos damos cuenta que los podemos quedar con valores menores a los 2 millones, 4 millones. De hecho, nos quedamos con valores máximos de 1 millón para hacer el análisis estadístico de todo eso. Básicamente porque los otros eran como datos ya demasiado anómalos. No sé si ahí me complementarías, Cristian, si harían lo mismo o no, porque yo con 48 millones, si no me equivoco, no me quedo.
por lo menos para ese análisis. ¿Cómo? Perdona, perdona, ¿vale? ¿Cuál es la pregunta? Discúlpame. ¿Cómo harías la limpieza de la base de datos como tal? ¿Con un gráfico de cajas o con otro método? Yo por lo menos acá, en este caso, con otro curso utilizamos el gráfico de cajas como tal. Sí, gráfico de caja. Sí, como yo utilizo el mismo, ¿ah? Utilizo el mismo gráfico de cajas para sacar los outliers o para identificar los outliers. Así que no, Claro, se me parece bien, sí. Lo otro sería ya algo más sofisticado, estandarizar y ver los que están arriba, tres desviaciones estándar o menos tres desviaciones estándar, pero no creo que cambie mucho el tema, ¿eh? Claro, no. o sea, claro, más Sería como... sofisticado, pero en este caso es como más, una visualización más simple, más que nada, por eso también lo Exacto, utilizamos. Sí, exacto, sí, sí, para que sí. es básicamente eso. Bueno, acá lo que se hizo fue un gráfico de cajas, como bien les dije, pero se utilizó, en vez de Matplotlib, se utilizó Plotly como tal, y también se instala con pip install Plotly Express, y la gracia de esto es todo un gráfico dinámico. Ya, si se fijan acá, si es que yo, no sé, aprieto, va etiquetando y me va mostrando los valores de los atributos con propiamente tal, y también le puedo hacer zoom, cosa que con la librería propiamente tal de Matplotlib, que es más estática, no se puede hacer. Así que recomiendo bastante instalar esta librería, nuevamente pip install dentro de mi entorno virtual o directamente también acá, los chicos también lo han hecho acá, con el signo de exclamación, instalamos esto y ya está. Simplemente tienen que correr el código y listo, y va, como ya les dije, va a funcionar, pero dentro del entorno de trabajo de Jupyter Notebook como tal. Entonces, la primera imagen cuando le quitamos el zoom a esto, como ya les decía antes, no muestra tanto la caja, dada la gran cantidad de datos anómalos, pero al hacerle zoom, vemos que el Q1 es igual a 28,28 que es el 25%, y que la mediana bordea los 40.148 la noche, más o menos. Entonces podemos eliminar todos aquellos que están sobre el millón de pesos por la noche, que serían ya como el máximo que fijamos en algún minuto y que ustedes pueden fijar también para eliminarlo el resto de los valores que quizás les está causando bastante ruido. Yo en este caso me quedé con 1 millón porque en verdad habían varios vivientes igual que tenían así como 900.000, algo así, hasta lo último que analizamos la data. Con la función dtypes, df, en este caso mi dataframe.dtypes, lo que yo puedo hacer es analizar el tipo de datos, claro, el tipo de datos que es cada una de las columnas ahora de mi data frame que está filtrado. Recuerden que yo lo reduzco, no estoy utilizando todo. Y si se fijan, tengo int64, que es un número como tal. Tengo un object, que es un string, o en este caso son letras. Tengo un float, que la diferencia con el entero es que simplemente son números decimales, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que me importa acá? La latitud y la longitud son números flotantes porque tienen decimales. Ya en ese caso estamos bien, pero muchas veces se pueden encontrar con que sean un object, y ahí lo que tienen que hacer, o lo que tenemos que hacer por lo general, es pasarlo de string a número flotante o entero para poder trabajar la coordenada como tal. En este caso me voy a saltar un poquito esto, pero básicamente acá estaba haciendo el análisis como tal de agrupando por la columna neighbor y el tipo de habitación y preparando un tipo de gráficos, porque quiero avanzar un poco más en el tema nada, de la visualización como tal de los puntos y de la creación de las coordenadas. Entonces, como ya les dije anteriormente, yo por lo menos los valores nulos, para que no me generen problemas y no tenga tema con el tema de los nulos, como letra como tal dentro de las filas, lo relleno con un cero. Y la función para ello es definir mi data frame es igual a df, función fillNav, paréntesis, les digo que rellene todos esos espacios vacíos con un cero. Nada más que eso. Y luego, al poner df.gear, es decir, muéstrame las dos primeras filas en este caso, o pueden ser tres, me está mostrando que en verdad ya no tengo valores nulos en las primeras filas, básicamente, y si reviso nuevamente con esta función que estaba más arriba, si me equivoco por acá, se van a dar cuenta que ya no tengo valores nulos. Eso básicamente. Ahora, hay dos cosas que a mí me gusta hacer mucho con estas bases de datos, que las pueden y no las pueden hacer, en verdad, pero se las recomiendo, que es crear una columna
count, en este caso, para agrupar la data, y eso quizás en este notebook en particular no les va a servir, pero sí nos sirvió bastante para el tema de clusterización que tengo acá también. Hicimos un ejercicio en algún minuto de clusterización y que me sirvió esa columna para agrupar la cantidad de alojamientos, propiamente tal, y crear los distintos grupos de clúster, en este caso utilizando el método Cameras. Entonces, para hacer una columna count que simplemente me va a identificar para cada fila un 1, simplemente tengo que agregarle a mi data frame una columna extra que le voy a llamar un ID y le voy a agregar el index, que es el índice, más 1. Nada más que ello, y me va a crear la columna count que está acá. Simplemente toda esa columna va a ser para toda mi base de datos con 1. La quiero así, pues como ya les digo, porque yo después la voy a agrupar para un posterior trabajo que en este caso va a ser de clusterización. Y es mucho más sencillo trabajarlo así en verdad. Y también porque lo utilizo así, porque cuando cruzamos esta data con la data espacial a nivel de zona censal, que si no me equivoco la tengo acá, me es mucho más fácil tenerla agrupada, en este caso, gracias a esta columna, porque después yo la cruzo con la base de datos de zonas censales o de manzana o de otra geometría espacial o de otra zona administrativa y simplemente voy a tener el conteo final por zona. Por eso se los recomiendo y los dejo acá y lo trabajo bastante con ellos. ¿Qué vamos a seguir haciendo acá? Vamos a agrupar ahora la data a nivel de ID, de mi columna ID y de mi host ID, simplemente porque es un código único para cada uno de los Airbnb, que en algunos casos se repite. Y ahora vamos a pasar a la parte que nos importa también y que me importa bastante, que es crear el archivo, el geodata frame. Nosotros acá estamos trabajando un archivo plano, por así decirlo, en verdad estamos trabajando un CSV con coordenadas numéricas, pero que no son un punto en el espacio. Acá vamos a crear como tal una geometría. Y para ello vamos a importar el método de GeoPandas, vamos a importar la librería GeoPandas, vamos a llamar la función GeoDataFrame, es decir, vamos a transformar nuestro CSV en un GeoDataFrame y vamos a crear una columna Geometry con los puntos X, Y, la latitud y la longitud, en este caso, que son las columnas que están acá en mi DataFrame. Si por alguna razón, que también en otro CSV o en otra base de datos les puede salir que esto es columna X e Y, simplemente ponen columna X e Y acá. En este caso, la columna se llama latitud y longitud y es lo que tenemos que poner acá en esta parte del método. Entonces, voy a definir mi geodata frame es igual, llamo a la librería de GeoPandas, llamo a la función, defino que mi data frame, es decir, mi CSV, lo quiero transformar en este caso a un geodata frame y voy a crear la columna geometry. Nada más que ello. Corremos el código, lo corre súper rápido en este caso, y vamos a revisar qué es lo que contiene mi geodata frame. Si se fijan, el único cambio que tenemos con respecto a los datos del data frame es que ahora tenemos una columna extra que se llama Geometry, y ya con eso podemos comenzar a visualizarlo propiamente tal dentro de Jupyter Notebook. ¿Ya? Ahora, lo otro que también me aseguro acá en este caso, simplemente es para ver si mi columna count es un 1 para toda la base de datos, y en este caso sí, lo imprime como tal. Acá le cambio el nombre, simplemente por un tema de... Ay, no, fue un error. Parece que lo escribí mal acá. Ah, no lo corrí. Ya eso. Ya. Lo que vamos a hacer ahora simplemente es cambiarle el nombre a mi Geodata Frame. Me gusta utilizarlo más como de eso. Nada más que eso, ustedes le pueden poner, por ejemplo, base de datos X o le pueden poner shape también. Simplemente yo le pongo el nombre de DF, ustedes le ponen el nombre que quieran y comenzamos a trabajar como nuestro data frame con nuestra geometría de la siguiente manera. Vamos a instalar posteriormente, acá mismo también, insisto, se puede instalar dentro del entorno virtual, pero vamos a instalar PyTorch. PyTorch es una librería también que me permite proyectar
como tal las coordenadas X, Y. ¿Por qué? Porque acá que yo tengo mi geometría como tal, mi punto, no está proyectado dentro del plano cartesiano. Entonces yo necesito proyectarlo, porque ahora que yo lo voy a correr, va, corre. Ya. Creo la siguiente función que es para ver si es que mi data frame o mi geodata frame está o no proyectado. Y le digo que imprima la información de la columna CRS, que es básicamente la abreviatura significa Coordinate Reference System, sistema de referencia de coordenadas. Me dice que no tiene ninguna proyección proyectada. Entonces, tenemos que proyectarlo. Cuando nosotros corremos como tal la información acá, se van a fijar es que te va a aparecer un mapa o una serie de puntos, pero sí sin un base map. Me va a aparecer la información así. Al igual que en ArcGIS, que muchas veces cuando nosotros proyectamos los puntos y nos sale en blanco, eso es porque simplemente no está proyectado. Y para proyectar la información acá con Python es súper sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a importar desde PyPy, vamos a importar el sistema de referencia de coordenadas. Vamos a suponer primero que vamos a asumir que nuestro CRS original es WGS84, que es el estándar. Y el código como tal de WGS84, esto viene por código propiamente tal, es 4326. Entonces, voy a definir una función CRS original, que voy a suponer que está proyectado, voy a traer el método CRS y voy a traer la función from EPGS, que va a ser básicamente tráeme la proyección WGS84 para insertarla dentro de mi archivo shapefile, en este caso, o de mi geodata frame. Luego, establezco que el sistema de coordenadas lo voy a insertar como tal dentro de mi geodata frame si es que aún no está definido como tal. Entonces voy a definir que mi data frame, que anteriormente no estaba con la proyección, ahora va a tener la proyección WGS84. Y finalmente lo voy a definir o lo voy a proyectar a la coordenada, a la zona 19 sur, UTM 19 sur. ¿Por qué hice estos pasos? Cualquiera me diría, ya, con WGS84 basta y sobra. Pero en verdad la proyección que tenemos nosotros es WGS84 uso 19 sur y la UTM es la más utilizada y en este caso es la mejor para que también se visualice bien dentro del mapa. Básicamente eso. Después de que nosotros definimos como tal, o sea, definimos primero la proyección WGS84, la aplicamos al data frame, luego la volvemos a cambiar, pero a UTM y a la zona 19 sur, ya tenemos nuestro geodata frame proyectado. Y ahora sí que podemos visualizar como tal la, los puntos del Airbnb dentro del Gran Santiago junto con un mapa por detrás. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, si se fijan también que acá directamente también tenemos como distintos tips. Cuando vamos aplicando dentro de un punto podemos ver la información que tiene cada uno de los puntos y también el filtro que ya se había aplicado como tal para sacar los atípicos espaciales. Acá vuelvo a filtrar y acá lo que quiero hacer dentro de mi data frame, quiero ver dónde están los alojamientos sobre un determinado precio. En este caso, yo filtré y me quedé solamente con la información cuyo precio es menor a 1.000.000 de pesos. De la columna price, me quedo solamente con los que tienen menos de 1.000.000 de pesos y creo un nuevo data frame yo recomiendo en verdad crear y cambiando el nombre y no sobreescribir el data frame o el data frame en este caso, para ir quedándome con el archivo original en caso de que tuviera algún error, porque si no tendría que volver a correr todo el notebook. Muchas veces yo también voy cambiando el data frame, pero en este caso cuando ya se hacen los filtros, se recomienda mejor ir cambiando el nombre. Eso como a modo de consejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
recuerden que el archivo ahora, GeoDataFrame proyectado, es el último que habíamos dejado trabajado. Entonces, nos traemos este, lo vamos a filtrar la columna precio y me voy a quedar con todos aquellos, como ya les dije, que tienen menos de 1 millón de pesos. Entonces, mi data frame registrado finalmente va a quedar con todos aquellos que tienen menos de 1 millón de pesos. Si se fijan acá con esta función, count, que estoy pidiéndole, tráeme todas aquellas columnas que tienen más de 1 millón de pesos. Tráeme aquellas todas las filas que tienen más de 1 millón de pesos en precio en cuanto a alojamiento y me sale 0. Es decir, el filtro que se realizó está bien. Ahora, ya teniendo ese análisis espacial bastante sencillo, lo podemos visualizar en mapa, la proyección bien ejecutada, simplemente podemos continuar con el análisis como tal de datos y podemos hacer filtros. Podemos cruzar también los datos, como ya les dije, con un shapefile de zonas censales o de manzana. Y en este caso, quiero filtrar la información que aparece en la columna neighborhood, que básicamente lo que me entrega son todas las comunas que tienen o que reciben alojamiento, por así decirlo, dentro del Gran Santiago. ¿Qué es lo siguiente que se puede hacer acá? Un gráfico de cajas, no, este era un gráfico súper sencillo en verdad, para ver cuáles son las comunas propiamente tal que tienen más o menos precio, y en este caso nuevamente en vez de usar Matplotlib, yo utilizo Plotly Express, que es mejor y que es más dinámico. Ahora me cargó, no sé por qué. Ya hice. Ya no me cargo porque no había corrido simplemente el programa arriba, más que nada eso. Ya, entonces, lo siguiente sería, básicamente, ya tenemos filtrado la base de datos, queremos hacer un gráfico para ver, básicamente, dónde está ubicadas las comunas que tienen más alojamientos, por ejemplo, o en este caso, el precio promedio por barrio. Y si se fijan, el precio promedio por barrio, con todos los filtros que le hicimos, lo más alto se encuentra localizado en Lo Barnechea versus el más bajo se encuentra localizado en Pedro Aguirre Cerda. Esto no solamente lo podemos ver acá en términos de gráfico, que es bastante legible, sino que también lo podemos ver dentro del mapa, con distintos colores. Acá también otro gráfico para visualizar básicamente el precio promedio por alojamiento, siendo los más caros las piezas de hotel, el departamento completo, las piezas privadas le siguen y luego las habitaciones compartidas como tal. Me parece que en esta base de datos no están los tales, pero en otras bases de datos de otras regiones, de otros países, sí los contabilizaban también en ese caso, porque Airbnb también tiene como esa modalidad últimamente. Otra forma, en este caso acá no es como una clusterización como tal, pero también me interesa ver todo este resultado o estos dos resultados también a nivel espacial. Lo que creamos es un mapa de dispersión simple. ¿Cómo se crea también con Mapbox, propiamente tal, con Scatter Mapbox? Y lo que podemos ver acá simplemente es la visualización del mapa por tipo de habitación en general. Y si queremos ver otro tipo de columna, simplemente la cambiamos en este caso, donde dice la variable color, cambiamos el tipo de columna que queremos visualizar. En este caso a mí me interesaba ver a nivel de Santiago, donde se localizan más la mayor cantidad de habitaciones, qué es lo que se está compartiendo en este caso, qué es lo que se está ofreciendo. Y en general, si se fijan, mayoritariamente se está ofreciendo el departamento, la casa completa, seguido, si no me equivoco, de la habitación privada y de la habitación de hotel. De la habitación de hotel y de la habitación privada también, porque en este caso hay que hacerle zoom, y es lo que teníamos visualizado también en el gráfico de barras. Por último, ¿qué más podemos hacer en este caso a modo simple y no de clustering como tal en este caso? Mapas de calor.
No me voy a centrar tanto en el código igual porque es un poco más complicado de entenderlo en este caso, pero es un mapa de densidad que también se hace con Plotly Express y por honor al tiempo también, porque quiero pasar a otra cosa aparte, lo voy a dejar, lo voy a compartir para que lo puedan utilizar. Básicamente podemos hacer mapas de calor también acá para ver dónde se localiza la mayor cantidad de habitaciones dentro del Gran Santiago, así ya de una manera más clara. Si se fijan, todo lo que es el centro de Santiago es que Alameda Providencia para arriba y dónde está a nivel de precio también, dónde se localizan los precios más altos en este caso en nuestro mapa de calor. Por último, la forma de ya, tenemos nuestro archivo Shapefile y tenemos dos opciones, o en verdad tenemos tres opciones. Podemos exportarlo como Shapefile, podemos exportarlo como CSV propiamente tal, que sería nuevamente obtener el CSV original, pero con la columna Geometry, y que también se puede visualizar, por ejemplo, en Kepper.gl, o también se puede visualizar en QGIS directamente porque tiene la funcionalidad para leer CSV. Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es que nuestro data frame, nuestro data frame, según como lo tengamos definido y escrito, tenemos que simplemente poner en este caso DF filtrado o DF to file, nada más, porque lo voy a exportar a un archivo shapefile. En este caso, pongo la variable R para que me lea el archivo como tal y pongo toda la ruta donde voy a exportar mi archivo con la terminación CHP de shapefile. Si quiero hacer exactamente lo mismo para un archivo CSV, tengo que cambiarlo simplemente la función a toCSV y ponerle al final de mi archivo, indicarle que va a ser un CSV. Nada más que eso. Y eso a modo muy grueso, más o menos de lo que se puede hacer con la información espacial pasando de un CSV que tiene en este caso coordenadas X, Y, cómo podemos transformarlo, cómo podemos trabajarlo y muchas veces, como ya lo dijimos como a mitad más o menos del curso, cómo se lo pasamos, si bien tenemos ArcGIS, si bien tenemos QGIS, si bien tenemos otras plataformas también, no todos tienen el software como tal. Muchas veces no es tan fácil trabajar las bases de datos y si manejamos bien el código propiamente tal, en verdad podemos hacer un análisis espacial, un análisis geoespacial en este caso, mucho más amplio, mucho más intuitivo y también podemos aplicar un poco más de conocimiento que tenemos en algunos casos en este caso de los geógrafos, de otros analistas espaciales o de matemáticos también, ya más completo de lo que es el territorio justamente de tal. Y esa es la riqueza un poco más o menos de lo que podemos hacer con el análisis espacial. Ahora, la otra forma o la otra caso que les quería mostrar un poco es ya a grandes rasgos también, chicos, igual les puedo compartir este notebook. Tiene que ver un poco con la clusterización como tal y el método Camins. Voy a correr rápidamente el notebook porque igual se demora un poco. Acá propiamente tal, tenemos que tener instaladas una librería extra, si no me equivoco, que lo tengo más abajo. Ya. sklearn tenemos que tenerla instalada porque es la que nos va a permitir utilizar métodos de clusterización, en este caso que es Camins, y de clusterización como tal. Está demorando un poco el código, se demora también para visualizar un poco el método del codo, pero ¿cuál es la gracia? El mismo archivo que se creó acá, que ustedes mismos van a trabajar también, con sus pros y contras, obviamente, se llama Airbnb filtrado, que es un archivo shapefile, que es un archivo CSV que yo exporté en este caso. ¿Qué hice yo acá? Yo trabajé directamente, volví a exportar, a importar todas las librerías que voy a utilizar y me traje directamente el shapefile. También se pueden utilizar el CSV, pero yo les recomiendo utilizar el shapefile más que nada porque vamos a clusterizar a nivel espacial. Se hace el mismo análisis, vemos si es que tenemos nulo, en este caso nos dice que es falso, etcétera. Vemos el tipo de datos, que todo esté bien, que nuestro archivo shapefile en este caso que esté bien construido.
Y vamos a crear un geodata frame, en este caso yo lo separé solamente con las coordenadas. Vamos a crear un archivo, un data frame, por así decirlo, más sencillo todavía. Lo vamos a filtrar aún más. Y se va a llamar X en este caso, de mi data frame original, donde me voy a quedar con la latitud, la longitud y el precio. Y después les voy a explicar por qué. Voy a ver si tienen nódulos, lo típico, etcétera. Y vamos a crear, en este caso vamos a normalizar las columnas que tengan la misma magnitud, ya que esto es importante para clusterizar. Que vamos a normalizar en este caso la columna precio. Y es por eso que vamos a simplificar un poco más este data frame, porque lo que me interesa acá es crear el método para ver cuál es la cantidad de K-cluster óptima para clusterizar toda la información que tengo de los puntos del Airbnb alrededor de Santiago. Entonces, ¿qué hice? Utilicé la librería sklearn de cluster, importé Camis. Camedoides también se puede importar, pero la verdad es que es muy pesado o se demora bastante más. De hecho, ya se está demorando Camis en este caso para procesar la información. Eso es súper normal. Y lo que yo acá quiero saber, quiero que me entregue más que nada el número de K-cluster más óptimo para después realizar la visualización tanto en ArcGIS, QGIS, Carto, etcétera, y aquí mismo dentro de mi notebook. Bueno, se va a demorar unos minutitos, ¿verdad? Porque lo que me entrega esto es el codo propiamente tal, que es el gráfico anterior que yo le había dado. Si no me equivoco, para esta base de datos me entregaba filtrada, me entregaba 4K cluster óptimo. Y luego, lo que yo hago en el modelo simplemente es introducir el número de cluster de mi modelo y agruparlo con mi data frame posteriormente en una nueva columna que va a llamar grupo, y con eso después yo voy a poder colorear o voy a poder visualizar dentro del mapa. Esto a muy grandes rasgos, porque en verdad creo que da para otra clase más, en verdad, porque es bastante la información y es bastante lo que hay que procesar. A ver, en resumen, el código lo que importa es la clase de Camis de esta librería. Me crea el modelo de Camis con 4 clústeres en este caso, porque recuerdo que me dio 4 clústeres, y luego aplica el modelo a los datos X, que es mi nuevo data frame. Recuerde que yo lo simplifiqué, que tenía latitud, longitud y precio, para realizar el clustering y asignar la etiqueta de clúster a cada uno de los datos. Posteriormente, cuando yo tengo el número de clúster, esto después hace match con mi data frame y me indica este punto en particular pertenece a este clúster, este otro a este mismo, y así sucesivamente. Y luego la gracia es simplemente visualizarlo propiamente tal dentro del el espacio acá de Gran Santiago. Ujú. Dime, Lucas, ¿o estás en Materia el...? de consulta, estos notebooks los vaya a mandar después. Sí, sí, sí. Ya, bacán. No, es que yo no estoy entendiendo todo, porque igual cacho, pero igual, ya, como estáis explicando, se hace más fácil igual. Entonces lo estoy viendo. Sí, claro, o sea, mira, tenemos la grabación, pero también les tengo que mandar el material porque, como les digo, es bastante la información y por eso hay muchas cosas que, por lo menos de la parte de Camis, me la estoy saltando. Bueno, Cristian también, no sé si Cristian todavía está ahí, pues me puede complementar. Es bastante denso, por así decirlo, entenderlo igual. O sea, a mí igual me costó como su par de ensayo y error para llegar a este código. Igual este código es bastante, no sencillo, a ver, lo armé yo con bastante ayuda y con bastante me siento bastante orgullosa de haber llegado a esto para llegar al modelo, pero nada, es bastante largo en verdad el proceso de aprendizaje, chicos, igual. O sea, acá lo que nosotros, la idea de este taller es mostrarle por una parte, la parte más básica, insisto, de todos los entornos de trabajo, abrir un archivo CSV, transformarlo a Shapefile o simplemente abrir un archivo Shapefile como tal. Estoy acá. ¿Qué me puedes complementar de Camis? ¿O cómo lo has trabajado tú? A ver.
Ya, ahora sí que estaba cerrando una puerta. Claro, porque lo has Oye, trabajado bastante, por eso, para complementar. sí, la verdad es que la clusterización es una medida de clasificación bastante interesante que se usa bastante. Y existen muchas formas de poder clasificar. No nos quedemos solamente con la clusterización de atributos, que es la que uno primero empieza, sino que la forma en que clusteriza la Valeria resuelve un tipo de problemas, pero también tienes, por ejemplo, las clusterizaciones por espaciales, las de densidades espaciales, donde ahí el problema, ¿no es cierto?, no es la cantidad ¿cómo se llama?, de clúster. Son otros son otras los insumos que tienes que entregar y el programa te devuelve el número de clústeres que tú tienes. Y después, si tú empezamos a ganar un poquito más fino, ya como lo que está de moda, no es que esté de moda, pero lo más así como más complejo de poder hacer son las clasificaciones espacios temporales. Entonces, todo lo que está viendo la Valeria hoy en día, ¿no es cierto?, nos sirve como insumo para poder ir avanzando, ¿no es cierto?, a otros tipos de clusterización. Y efectivamente hay métodos, por ejemplo, el Camies, que es una forma, ¿no es cierto?, que hay que entender un poco que uno busca el centroide y el otro el camedians, ¿no es cierto?, que busca la mediana prácticamente. Entonces, dependiendo del problema que uno quiere resolver, es el tipo de algoritmo que va a ocupar. Entonces, claro, podríamos ver todo, pero al final del día, cuando uno quiere hacer clasificación, tiene que mirar los datos, lo mismo que hacer como un análisis exploratorio de datos, tiene que mirar los datos, cómo se comporta, y ahí jugar, ¿no es cierto?, un poquito de ensayo-error y jugando por cuál es la mejor técnica para poder resolver el problema que estás enfrentando. En particular, yo tengo datos espacio-temporales, entonces tengo otras técnicas, la técnica espacio-temporal, la clusterización por el espacio y el tiempo. Entonces, dependiendo del tipo de datos, dependiendo de lo que ustedes tienen y el problema que quieran resolver, es la forma en que uno o el algoritmo que uno va a aplicar. Por eso hay que conocer varios más. ¿Ya? Aquí hay un approach, una breve introducción, una introducción breve pero bien concisa de todas las cosas que se pueden hacer con estos algoritmos de clasificación. Sí, gracias, Cristian, es que en verdad, miren, sabemos tanto, o muchas veces queremos entregar tanta información igual, pero creo que como en 2 horas no se puede, pero no se preocupen, les vamos a pasar esta información en verdad, y acá igual les dejé como, más que nada como, qué es cada parte del código en este caso, que todavía se está demorando, insisto, si es que se demora mucho, es normal, es un algoritmo igual pesado, pese a que es una tabla de datos que no tiene más de, si no me equivoco, más de 10.000 filas, no lo recuerdo bien, en verdad. Es bastante pequeña y aún así se demora, que es básicamente para ver cuál es el punto de quiebre. ¿Cuál es la idea acá? No solamente clusterizar por clusterizar los datos del Airbnb, sino que era efectivamente ver qué tienen en común este tipo de clúster. Esa es la gracia de la clusterización. Por ejemplo, lo que yo les mostraba anteriormente con respecto a, voy a volver un poquito para atrás. Acá lo que me interesaba saber era, tengo datos de movilidad. Y la movilidad en términos bibliográficos tiene características en común. Por ejemplo, hay distintos estudios que son de movilidad y género, de movilidad y segregación, que es un poco lo que yo más me he enfocado, de movilidad y seguridad, etcétera. Entonces acá lo que se hizo con esa clusterización y que sirvió bastante con ello fue ver cómo se movilizan las personas a lo largo de una ciudad, en este caso Santiago, pero también hay muchos estudios de México también, y para ello, en este caso, era una caracterización espacio-tiempo para ver cómo te estás moviendo, qué tienen en común estos tipos de grupos de personas o grupos de zonas donde hay una cierta cantidad de movilidad, por así decirlo, y en un tiempo y espacio determinado. Y eso es lo que te sirve la clusterización. Y en el caso de la base de datos de Airbnb, también hay un porqué detrás del cómo te clusteriza como tal la información. O sea, no es solamente que tenga que ver con un tema de localización, sino que también tiene que ver en este caso con un tema de precio. O sea, ya, localización, precio, para el cono de alta renta tiene probablemente un grupo. En los alrededores también tiene otro grupo. Y ahí es donde vamos enriqueciendo el análisis espacial con la información aparte que podemos conseguir extra. Y eso es un poco lo que se hace acá en este caso tanto con Python, con R o con otras herramientas. Como se está demorando bastante, no creo que lo alcancemos a ver o lo voy a dejar ahí por mientras que corra y siga fluyendo. No me queda de otra por mientras. Es que se demora bastante, la verdad, si son algoritmos pesados en procesamiento, pero otra cosa que les puedo mostrar también, en este caso, es
¿Cómo podemos trabajar los archivos Shapefile? Bueno, ya sabemos que podemos leer un archivo Shapefile, tenemos que importar, tenemos que tener instalado GeoPandas, dar el método, la función, etcétera, etcétera. Tenemos que en este caso también lo podemos proyectar directamente, no tenemos que cambiarnos a ArcGIS, a QGIS, etcétera. Pero acá lo que yo hice también fue hacer un cruce, el match entre el shapefile de zonas censales de una división administrativa, propiamente tal acá de Santiago de Chile, que es así, más o menos en magnitud para que lo vean, para los que no lo conocen, y lo crucé con los datos de Airbnb. ¿Por qué? Porque me interesaba ver en qué zonas censales también, otra forma de visualizarlo, en qué zonas censales como tal se concentraba la mayor cantidad o no de arriendo. Insisto, se puede hacer con ArcGIS, se puede hacer con otras herramientas, pero es mucho más fácil hacerlo acá también. Simplemente tenemos que jugar con la información que vamos a utilizar tanto del archivo base, voy a volver un poquito para arriba, que en este caso es de zonas, voy a definirlo como zonas, vamos a proyectarlo y todo lo demás, junto con el archivo de el Airbnb filtrado, el archivo shapefile, y vamos a hacer un merge. ¿Qué es lo que me interesa acá de hacer este merge? Vamos a ordenar un poco la base de datos siempre, lo recomiendo, y como no tenemos una columna en común en este caso, tanto a nivel de zonas como a nivel de geometría, tenemos que hacer un merge, tenemos que mezclarlo en este caso. Otras veces también se puede hacer un join cuando tenemos una columna en común, pero en este caso, como ya les dije, es simplemente un merge. Que la función, si no me equivoco, está acá. Definimos una función que se va a llamar zonas unión, que va a venir directamente en el archivo de zonas, y lo que voy a traer va a ser la función merge con los datos de Airbnb, que yo le cambié el nombre nuevamente, que puede ser directamente DF filtrado, para que no se confundan, ¿ya? Donde voy a hacer un merge a nivel de geocódigo, en este caso la columna geocódigo, que es un código único para cada zona censal con 13 dígitos, como eh, únemelo simplemente con los datos de la tabla del lado izquierdo para hacer el merge. Si no indicamos que es un left join, será la unión 1 a 1, haciendo un match solamente las zonas que tienen información. Por eso utilizamos el left join, porque igual van a haber zonas que no tienen, si se fijan, no están concentradas toda la información a lo largo de todas las zonas censales. Entonces, por eso tenemos que agregarle el left, porque me van a quedar filas que están vacías, básicamente por eso. Si no lo ponen queda bien, no pasa nada en verdad, pero el mapa no les va a quedar muy armónico, por así decirlo. Teniendo eso, esta unión, que es súper sencilla, tenemos nuestro archivo shapefile de zonas como tal, pero si se fijan, tiene la información ya del Airbnb. Si se fijan, la zona acá de la periferia de Santiago te aparece null porque simplemente no están ofreciendo Airbnb o no tienen la información de esa zona. En cambio, si me voy al centro de Santiago, dice que tiene una habitación, etcétera, y así sucesivamente, sí que vamos haciendo zoom. Eso es otra forma de trabajar también los archivos shapefile, acá en este caso siendo uniones. Todavía no corre este, así que todavía no se los puedo mostrar. Y con ello yo creo que ya es lo último que podríamos estar viendo en este caso. Les voy a subir el material, se los voy a mandar ahí a los mails que están asociados. Y pues nada, eso por ahora, estimados.